Y si te dijera que muchas celebraciones que tanto se veneran anualmente en realidad tienen orígenes que no guardan relación alguna con Jesucristo, la Semana Santa, uno de los eventos más respetados por millones de fieles, podría estar intrínsecamente asociada a tradiciones que Dios jamás ordenó. En el libro de Marcos capítulo 7, verso 7, Jesús expresa: en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Esta advertencia se hace relevante cuando analizamos las auténticas raíces de ciertos hábitos religiosos. Hoy nos dediquemos a estudiar cómo muchas costumbres vinculadas a la Semana Santa presentan un trasfondo sombrío que muy pocos creyentes conocen. Te enseñaremos a discernir entre lo que proviene de Dios y lo que ha sido impuesto por el ser humano bajo un disfraz de religiosidad. Desvelaremos el origen secreto de ciertas prácticas y su impacto en nuestra auténtica adoración. ¿Estás dispuesto a comprender lo que Dios tiene preparado para ti? ¿Te has detenido a evaluar si todo lo que conmemoras en nombre de Dios realmente proviene de Él? A menudo las tradiciones más comunes son también las más engañosas. Lo que se ha hecho a través de las generaciones, lo que parece ser espiritual, solemne y profundamente cristiano, podría estar escondiendo algo que en su esencia no honra a Dios, sino que lo falsea. Jesús advirtió claramente sobre este riesgo cuando afirmó: en vano me rinden culto enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos capítulo 7, verso 7. Estas palabras no son triviales, constituyen un llamado apremiante a interrogar lo que hacemos y el motivo detrás de ello. Porque cuando nuestra fe se basa en tradiciones humanas, por más loables que aparenten, terminamos distanciándonos del núcleo del Evangelio y acercándonos a una religión vacía, sin eficacia y sin verdad. Desde que somos pequeños, se nos instruye que la Semana Santa es el periodo más sagrado del calendario cristiano. Nos dicen que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y así la aceptamos sin cuestionar su forma, sus fechas o sus prácticas. Pero debemos hacernos una pregunta crucial en este momento. ¿Realmente esta festividad, tal como la conocemos, fue establecida por Jesús o por sus apóstoles? ¿O será que con el tiempo se añadieron elementos que no son parte del mensaje del Evangelio, construyendo una tradición que ha perdido su pureza espiritual, aunque sus intenciones sean buenas? Esta cuestión no es trivial, es una necesidad espiritual, porque no podemos crecer en la verdad si no estamos dispuestos a enfrentar los errores, especialmente cuando estos se enmascaran con apariencias de piedad. Jesús fue contundente en su enfrentamiento con los líderes religiosos de su tiempo, no porque fueran abiertamente impíos, sino porque reemplazaron los mandamientos de Dios por sus propias reglas. En Mateo capítulo 15, verso 3 les inquiere: ¿y por qué quebrantan el mandamiento de Dios debido a su tradición? Aquellos hombres eran extremadamente religiosos, practicaban ayunos, oraciones, guardaban el sábado, conocían la ley, pero todo ello se volvió un ritual sin vida, un conjunto de prácticas que ya no acercaban al pueblo a Dios, sino que lo mantenían vinculado a una forma estéril. Lo más preocupante es que no se daban cuenta, estaban seguros de que agradaban a Dios cuando en verdad lo deshonraban en cada acto. Podríamos estar viviendo una situación comparable en la actualidad con conmemoraciones como la Semana Santa. Podríamos estar tan concentrados en seguir una tradición que sin darnos cuenta nos alejemos de lo que Dios realmente desea. No se trata de juzgar de manera ligera ni de rechazar todo aquello que no comprendemos. Se trata de regresar a la palabra, porque solo la Escritura puede revelarnos si algo proviene de Dios o no. Cuando Jesús fue templado por Satanás en el desierto, no contestó con argumentos humanos, ni con emociones, ni con costumbres. Respondió: escrito está. Mateo capítulo 4, verso 4. Esa debe ser nuestra defensa también.
Si algo que practicamos no puede sostenerse a la luz de la Escritura, debemos tener la humildad de abandonarlo, al igual que lo hizo Josías, aquel joven rey que al leer el libro de la ley comprendió que el pueblo había estado practicando cosas que Dios nunca dispuso, rasgó sus vestiduras, lloró y reformó toda la nación. No vaciló, no esperó, no buscó cómo justificarse, actuó con valentía y obediencia y por eso Dios lo honró. Con el paso de los siglos, muchas costumbres se han infiltrado en la iglesia disfrazadas de devoción y al no investigar sus orígenes ni sus bases, terminamos recibiéndolas y reproduciéndolas como si fueran verdades eternas. Sin embargo, Dios no anhela una fe heredada, busca una fe consciente, nacida de una conexión genuina con Él. Desea que lo conozcamos, no solamente que lo recordemos en una fecha específica, pues Él no le agrada las ceremonias vacías, sino los corazones entregados. En Isaías capítulo 29, verso 13, el Señor menciona: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está alejado de mí. Su adoración no es más que un mandamiento enseñado por hombres. Este versículo no fue escrito para aquellos que no creen o para los ateos. Fue dirigido a su propio pueblo, a gente que creía estar haciendo lo correcto. Y si eso fue cierto en aquel entonces, puede ser también cierto en la actualidad. Por esta razón, es de suma importancia revisar lo que creemos y lo que celebramos, porque de lo contrario podríamos estar enseñando a nuestras generaciones un cristianismo que está mezclado, uno que respeta a Dios de manera exterior pero que lo niega en su esencia. Uno que celebra la cruz pero que olvida la invitación al arrepentimiento. Uno que menciona la resurrección pero sigue realizando rituales que Dios nunca estableció. Y es precisamente en este punto donde se empieza a vislumbrar el peso del asunto. Porque si la Semana Santa que se conoce hoy se basa en tradiciones humanas y no en mandatos divinos, su conmemoración no solo sería fútil, sino también arriesgada, porque distrae, desvía y confunde, pues otorga más significado a lo superficial que a lo fundamental, al ritual que a la relación, a la costumbre que al compromiso con Cristo. Cuando Jesús llegó al templo y dio cuenta de los cambistas, no se abstuvo, volcó las mesas, reprendió con autoridad y proclamó: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, verso 13. Él no toleró la distorsión de lo sagrado, y esa misma actitud debemos mantener en la actualidad cuando se trata de proteger la pureza de nuestra fe. No debemos dejar que el templo de nuestro corazón se colme de símbolos vacíos, de rituales adquiridos y de emociones superficiales. Dios busca verdad en lo profundo, como expresa el Salmo capítulo 51, verso 6. Y esta verdad solo puede florecer cuando estamos dispuestos a despojarnos de todos los elementos que no provienen de su voluntad. En muchas ciudades a nivel mundial, la Semana Santa se ha convertido en un espectáculo. Procesiones, imágenes, dramatizaciones teatrales, ceremonias que a veces parecen un desfile cultural más que un acto de fe. Y no se trata de criticar a aquellos que participan con sinceridad. Se trata de preguntarnos si todo eso en verdad le agrada a Dios. Porque existe una gran diferencia entre la sinceridad y la verdad. Puedes ser muy sincero en algo y estar sinceramente equivocado. Únicamente la verdad que nos es revelada a través de la palabra puede guiarnos a la libertad espiritual, y esta verdad nos invita a interrogar lo que nos ha sido otorgado como un hecho durante generaciones. También el pueblo de Israel cometió muchas veces el error de seguir tradiciones ajenas. Cuando Moisés ascendió al monte y tardó más de lo esperado en regresar, el pueblo fue incapaz de aguardar. Entonces construyeron un becerro de oro y manifestaron: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto.
Éxodo capítulo 32, verso 4. Lo hicieron con fervor. Celebraron, se regocijaron, pero Dios no lo aprobó porque no se trataba de su intención, sino de su obediencia. Ese día, 3,000 personas perdieron la vida y el juicio de Dios se desató sobre ellos debido a que mezclaron su fe con costumbres del mundo. En la actualidad no fabricamos becerros de oro, pero muchas veces nos involucramos en tradiciones sin entender que tienen orígenes similares, imágenes, rituales, fechas impuestas, símbolos extraños, todo disfrazado de devoción, todo aparentemente santo, pero que en su raíz no honra al auténtico Dios. Cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no conocen. Juan capítulo 4, verso 22. Esta afirmación es profunda, pues muchos adoran así, sin conocimiento, sin discernimiento, sin examinar. Por ello el Señor busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, no en emoción, no en tradición, no en apariencia, sino en verdad. Y la verdad exige confrontación, exige luz, porque solamente cuando algo se expone a la luz puede ser purificado. Lo que hoy traemos a la luz no es para condenar, sino para liberar, para despertar corazones dormidos, para volver al inicio, a lo que Jesús realmente enseñó. La fe genuina no requiere adornos, no depende de temporadas, no necesita de una semana al año para recordar el sacrificio de Cristo. Vive cada día a la luz de esa cruz. Por ello, debemos ser precavidos cuando una celebración se convierte en el foco de nuestra espiritualidad, porque el peligro es sutil. Es fácil caer en la rutina, en la costumbre, en la emoción grupal y perder el enfoque. Sin embargo, Jesús no murió para que tuviéramos una tradición anual, murió para que tuviéramos vida y vida en plenitud. Esta vida se manifiesta cuando vivimos cada día conscientes de que hemos sido adquiridos a un alto costo. Pablo exhortó a los colosenses que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Todo eso es una sombra de lo que está por venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Estas enseñanzas no solo nos liberan de responsabilidades humanas, sino que nos instan a enfocar nuestra atención donde realmente debe estar, en Cristo. No en las sombras, sino en la realidad, no en la forma, sino en la esencia, no en la tradición, sino en la verdad. Al comprender esto, algo cambia en nuestro interior. Ya no sentimos la necesidad de aferrarnos a prácticas huecas. Ya no buscamos rituales para acercarnos a Dios, porque entendemos que Él ya está cerca, porque su Espíritu mora en nosotros y su palabra nos guía cada día. Ya no esperamos una semana al año para rememorar la cruz, porque la cruz habita en nosotros cada vez que negamos nuestra carne y seguimos a Cristo. Ya no necesitamos que alguien represente a Jesús, porque sabemos que Él vive resucitado y está reinando. Y esa verdad transforma todo. Este es el principio de una invitación profunda a la reflexión. La Semana Santa, tal como la conocemos, necesita ser evaluada a la luz de la Escritura, no para menospreciar a quienes la celebran con sinceridad, sino para restaurar lo que el tiempo y la tradición han contaminado. Porque Dios no busca formas, anhela fidelidad, no quiere una iglesia inmersa en ritos, desea un pueblo encendido por la verdad. Y si estamos abiertos a escuchar su voz, Él nos revelará todo lo que necesitamos soltar para retomar el camino que conduce a la vida. A lo largo de los siglos, millones de personas alrededor del mundo han celebrado con devoción los rituales, símbolos y fechas asociadas a la Semana Santa. Lo hacen convencidos de que cada uno de esos aspectos honra a Cristo y creen que participan en un acto sagrado. Pero, ¿qué ocurriría si descubrieran que muchas de estas prácticas tienen raíces que no provienen de Dios, ni de la Biblia, ni de los apóstoles?
¿Qué pasaría si aquello que ha sido expuesto como fe genuina en realidad fuera una adaptación de tradiciones antiguas, paganas y completamente opuestas al corazón del Evangelio? Esta no es una acusación precipitada, es una verdad histórica y espiritual que ha permanecido oculta a la vista de muchos, porque fue disfrazada con un lenguaje religioso que la legitima. Dios, desde el principio, dejó claro que su nación debía alejarse de las prácticas de las naciones. En Deuteronomio capítulo 12, versos 30 y 31, el Señor nos advierte: ten cuidado de no caer en la trampa de seguirlas después de que hayan sido destruidas ante ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? También haré lo mismo. No debes adorar al Señor tu Dios de la manera que esas naciones lo hacen. Esta instrucción no era una sugerencia, era una orden clara, porque Dios sabía que el corazón humano es propenso a mezclar, a imitar, a adaptar, y cuando esto ocurre en el ámbito espiritual, el resultado es una fe contaminada que ya no glorifica a Dios, sino que repite prácticas disfrazadas de santidad. Cuando examinamos los elementos que componen la Semana Santa tradicional, encontramos actividades como procesiones con imágenes, actos de penitencia pública, la veneración del crucifijo, el llamado Santo Entierro y hasta el Domingo de Ramos con palmas en alto como señal de bienvenida. Todas estas actividades han sido recibidas como expresiones de fe, pero pocas personas se han detenido a indagar de dónde provienen en realidad. No fueron instauradas por Jesús, ni son parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento. De hecho, muchas de estas tradiciones fueron incorporadas por la Iglesia romana siglos después de la muerte de los apóstoles, cuando se produjo un sincretismo con festividades religiosas del mundo greco-romano. La adoración a imágenes paseadas por las calles carece de sustento bíblico. Al contrario, en Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, Dios entrega un mandato claro: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta prohibición se hizo precisamente porque Dios conocía la tendencia de los pueblos antiguos a representar a sus dioses mediante imágenes físicas, a las que rendían culto con rituales comunitarios. Al observar con atención las expresiones actuales de Semana Santa, lo que se percibe no se aleja mucho de aquellas prácticas ancestrales que Dios despreciaba. Rostros cubiertos, velas encendidas, figuras transportadas en hombros, cánticos rituales y desfiles largos que, aunque afirman honrar a Cristo, replican patrones adoptados directamente del paganismo mediterráneo. Muchas de estas festividades se originaron en rituales dedicados a deidades que simbolizaban ciclos de muerte y resurrección, como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia o Adonis en Grecia. Estas entidades eran recordadas con ceremonias que incluían luto simbólico, abstinencia, sacrificios simbólicos y luego una celebración de resurrección o retorno a la vida. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó y se difundió en territorios donde estas religiones eran predominantes, los líderes religiosos optaron por transformar esas celebraciones en vez de erradicarlas. Así nació una peligrosa mezcla entre lo sagrado y lo profano, entre la verdad del Evangelio y las tradiciones humanas, y esa mezcla persiste hasta la actualidad. En Ezequiel capítulo 8, el profeta es llevado por Dios en visión hacia el templo y allí observa escenas abominables. En el verso 14, ve a mujeres llorando por Tamuz a la entrada de la puerta norte. Este lamento ritual formaba parte de un culto pagano que simbolizaba la muerte de un dios y su retorno del inframundo. Dios expresa su indignación contra estas prácticas que fueron introducidas en su templo. Este relato no es solo un hecho histórico, es una advertencia para todos los tiempos.
Porque cuando ritos tomados de otras culturas se cuelan en la adoración verdadera, lo que se produce es un engaño colectivo que lleva al pueblo a suponer que está adorando a Dios, cuando en realidad repite lo que él ha repudiado. Un ejemplo que suele repetirse sin cuestionamientos es la representación del Nazareno, con vestimenta morada, rostro afligido y corona de espinas. Esta imagen ha sido asumida como representación de Jesús durante la Semana Santa, pero su origen visual está relacionado con patrones iconográficos bizantinos y romanos que buscaban dar forma a lo divino según los modelos del arte clásico. Estas representaciones, por más que impacten emocionalmente, no brotan del mandato de Dios, sino del deseo humano de materializar lo etéreo. Pero Jesús nunca pidió ser representado mediante imágenes, nunca solicitó ser transportado en hombros, nunca indicó que su sufrimiento debía ser reproducido públicamente. Lo que sí solicitó fue obediencia, amor, fe activa y una vida transformada. Pablo, al escribir a los Corintios, hizo una advertencia contundente que cobra aún más sentido al examinar estos elementos. En 2 Corintios capítulo 6, verso 14 pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Este pasaje no refiere únicamente a ídolos físicos, sino también a toda forma de mezcla espiritual. No hay comunión entre la verdad y el error. No hay armonía entre lo sagrado y lo profano. Por eso es tan grave incluir en nuestra adoración prácticas que se originaron para honrar a dioses falsos, incluso si actualmente se les añade el nombre de Jesús. La raíz sigue siendo impura y un árbol no puede producir fruto puro si está enraizado en tierra corrupta. A esto se añaden costumbres como la ceniza del miércoles previo a la Semana Santa, o el ayuno ritual que se impone sin comprensión espiritual. Muchas de estas prácticas emanan de rituales de purificación, que eran comunes entre babilonios y romanos. El acto de marcarse con cenizas era parte de cultos de luto a dioses que simbólicamente morían. Aunque hoy se ha adoptado como señal de arrepentimiento, en esencia era parte de una espiritualidad que no guardaba relación con el arrepentimiento bíblico. En Joel capítulo 2, verso 13, Dios declara que no busca señales externas, sino un genuino cambio. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios. Cuando estas costumbres se atavían de solemnidad y se presentan como herencia cristiana, el pueblo no las cuestiona, pero la palabra permanece como la medida. Jesús nunca mandó conmemorar su pasión mediante escenificaciones, ni estableció una fecha fija para ello. Lo que sí instauró fue la Cena del Señor, un acto íntimo, espiritual, sencillo y profundamente significativo. Un momento de comunión, no de espectáculo, un recordatorio de su entrega, no una repetición emocional de su sufrimiento. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 26 dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Este era el memorial que Cristo dejó, no un desfile, no un ritual colectivo repleto de símbolos añadidos, sino un acto espiritual enfocado en el sacrificio redentor. Es crucial entender que la incorporación de elementos paganos en la celebración de la fe no es únicamente un problema histórico, es una infracción directa al llamado de santidad que Dios hace a su pueblo. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 15 se nos recuerda: como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Esta santidad no es compatible con tradiciones que provienen de cultos idolátricos. No importa cuánto tiempo hayan sido practicadas ni cuán solemnes parezcan. Si su origen no es Dios, su fruto tampoco puede serlo.
La historia de Israel está colmada de advertencias contra la asimilación de costumbres paganas. En Jueces capítulo 21 se relata cómo los israelitas abandonaron al Señor y sirvieron a Baales y a Astarte. Lo hicieron porque esas prácticas eran comunes en las naciones vecinas, porque eran visuales, intensas, sensoriales, pero Dios los entregó a sus adversarios por haberse mezclado con cultos ajenos. Esta historia se repite una y otra vez, porque el corazón humano busca formas visibles, tangibles, emotivas, pero Dios sigue buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La Semana Santa, tal como es celebrada hoy en varios puntos del mundo, ha evolucionado en un sistema religioso complejo, lleno de elementos que no emanan de Cristo, sino de un progresivo sincretismo. Es el resultado de siglos de fusión entre lo que la Iglesia quería enseñar y lo que las masas ya realizaban. En lugar de confrontar el error, se optó por bendecirlo, darle un nuevo nombre y conservarlo. Así, lo que antes era una celebración para Adonis o para Tamuz se transformó en una procesión del Cristo crucificado. Lo que antes era una festividad de fertilidad con ramos y flores se convirtió en el Domingo de Ramos, pero el cambio resultó ser solo superficial. La raíz continuó intacta. Dios no acepta sustituciones, no honra lo que Él no ordenó, no otorga su bendición a lo que no ha aprobado. La adoración genuina no puede levantarse sobre fundamentos corrompidos. Por eso, cuando el pueblo de Dios fue restaurado tras su exilio, lo primero que hicieron fue reconstruir el altar, no conforme a la costumbre de las naciones, sino en obediencia a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Esdras capítulo 3. Aquella restauración comenzó regresando al diseño original. Lo mismo debe suceder hoy. La Iglesia debe regresar a la pureza del Evangelio, dejando atrás todo lo que se ha añadido sin el respaldo de la Escritura. El apóstol Pablo, celoso por la fidelidad doctrinal de los creyentes, manifestó su preocupación en Gálatas capítulo 1, verso 6, diciendo: Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y desean pervertir el evangelio de Cristo. Esta advertencia se torna pertinente una vez más cuando incorporamos prácticas religiosas que alteran el enfoque de la obra de Cristo, porque al reemplazar la verdad con formas, rituales y tradiciones no establecidas por Dios, lo que estamos haciendo es propagar un evangelio distorsionado. Cada cosa que Dios demanda está claramente revelada en su palabra. No hay razón para buscarlo en la tradición ni mantener lo que fue creado por manos humanas. Cada paso que tomamos fuera del diseño divino nos aleja de su presencia. Por esto, cuando analizamos sinceramente los elementos que componen la Semana Santa tradicional, debemos preguntarnos: ¿está esto en la Biblia? ¿Lo instituyó el Cristo? ¿Lo enseñaron los apóstoles? Si la respuesta es no, entonces no tiene lugar en la vida de un creyente que anhela caminar en obediencia. El llamado actualmente es a discernir entre lo sagrado y lo profano, a examinar todas las cosas y retener lo bueno, a rechazar lo que proviene de ídolos, aunque lleven un nombre cristiano. Porque lo que está en juego no es un simple ritual ni una celebración, es la pureza del Evangelio, la fidelidad al Dios vivo y el testimonio que ofrecemos al mundo. Un pueblo que se aparta de la mezcla no pierde su identidad, la recupera. Un pueblo que deja atrás las tradiciones humanas no queda vacío, se llena de verdad. Y un pueblo que decide adorar a Dios conforme a su palabra avanza en la luz. Desde los albores de la humanidad, el enemigo ha intentado disfrazar su obra bajo una apariencia de piedad. No se presenta como una fuerza destructiva, sino como una voz capaz de imitar la verdad. Sugiere caminos alternativos y adorna la mentira con ropajes de luz.
Esta es una de sus tácticas más antiguas y efectivas. Insertar pequeñas desviaciones que con el tiempo se convierten en estructuras completas de error, también encubiertas, que el pueblo de Dios repite sin saberlo. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, el apóstol Pablo advierte con claridad: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo no se refiere a una amenaza lejana, sino a una realidad espiritual que opera silenciosamente en medio de las prácticas religiosas más aceptadas. Y entre ellas, la Semana Santa ha sido uno de los lugares donde esta operación se ha manifestado con más sutileza. Cuando una celebración se repleta de simbolismos visuales, sonidos rituales y emociones colectivas, rápidamente se convierte en un terreno fértil para el engaño espiritual. El enemigo es consciente de que el corazón humano se conmueve ante imágenes intensas, es atraído por lo ceremonial y responde con facilidad a lo sensorial. Por esto, muchas expresiones de la Semana Santa están decoradas con elementos que no buscan alimentar el espíritu, sino generar un impacto emocional. Lentas marchas al ritmo de tambores fúnebres, imágenes dolorosas adornadas de oro y flores, penitentes con vestimentas negras y rostros cubiertos, lamentos públicos y gestos dramáticos. Todo esto pretende parecer profundo, pero no produce transformación del espíritu. Es un velo, es una forma sin sustancia. Es el perfecto reflejo de lo que Pablo describió como apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 5. El mayor riesgo de estas prácticas no está en lo que muestran externamente, sino en lo que generan internamente. Ofrecen una sensación de espiritualidad sin lograr un verdadero arrepentimiento, produciendo una inquietud intensa sin una genuina convicción de pecado. Alimentan el alma de imágenes religiosas, pero vacían la conciencia de verdad. Y cuando una generación participa anualmente de estas costumbres, termina creyendo que eso es fe, que eso es devoción, que eso es cristianismo, pero no lo es. Es una imitación, una copia distorsionada que mantiene al pueblo distraído de la obra auténtica. Jesús no fue sacrificado para ser representado en imágenes de madera, ni para que su pasión fuera dramatizada. Él murió para redimirnos del pecado, para darnos un nuevo corazón y para hacernos partícipes de su resurrección. Cualquier cosa que no nos lleve a esa verdad es un desvío. En el desierto, cuando Moisés subió al monte, el pueblo de Israel exigió a Aarón que les hiciera un Dios visible. Aarón cedió, fundió un becerro de oro y lo presentó como el Dios que lo sacó de Egipto. Entonces organizaron una ceremonia religiosa, danzaron, ofrecieron sacrificios, se regocijaron, pero todo ello fue una abominación ante el Señor, porque aunque utilizaron el lenguaje de la adoración, el verdadero contenido de su culto estaba contaminado. En Éxodo capítulo 32, verso 6 se cuenta: al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. No hubo blasfemia directa, no hubo insulto, pero hubo adoración idólatra y el juicio divino se desató con fuerza. Esta historia demuestra que no todo lo que parece adoración realmente lo es. No todo lo que se lleva a cabo con entusiasmo religioso cuenta con la aprobación de Dios. Dios no se fija en la forma, se centra en la fuente. En la actualidad, muchas expresiones populares de Semana Santa no tienen su origen en el mandato de Cristo, sino en adaptaciones culturales establecidas muchos años después. Pero no solo eso, han sido desarrolladas, embellecidas y sostenidas por un sistema espiritual que persigue mantener a las personas en un ciclo perpetuo de emoción sin revelación, de espectáculo sin transformación. Detrás de esta estructura está el enemigo, no en una forma visible, sino como quien inspira la sustitución de lo verdadero por lo que aparenta. En Apocalipsis capítulo 12, verso 9, se describe a Satanás como el que engaña al mundo entero. Su misión no solo consiste en tentar, sino también en confundir.
siembra una versión distorsionada del mensaje de Cristo tan parecida a la original que muy pocos logran notar la diferencia. El uso de imágenes, reliquias, procesiones y dramatizaciones colectivas ha sido una herramienta de gran fuerza para este objetivo, ya que hace que las personas sientan que están cerca de Dios sin estarlo. Da una experiencia religiosa sin comunión auténtica con el Espíritu Santo y ofrece una participación masiva sin el compromiso personal exigido por el verdadero discipulado. Jesús manifestó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, verso 23. Sin embargo, en estas celebraciones se sustituye el llamado a la negación por el aplauso colectivo. Se reemplaza la cruz diaria por una cruz simbólica. Se cambia el seguimiento por la observación. Esto resulta en un cristianismo domesticado, cultural, ritualizado, carente del fuego transformador, sin la convicción que confronta. Pablo también alertó a los creyentes en Galacia sobre esta distorsión. En Gálatas capítulo 3, verso 1 escribió: oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? La palabra que usa fascinar en su raíz griega implica un embrujo, una seducción mental que oscurece la claridad. Y esto es lo que sucede cuando el enemigo inserta prácticas vacías con apariencia de devoción. El pueblo queda fascinado, hipnotizado por la forma, pero ciego a la verdad, pierde la capacidad de discernimiento. Así, lo que comenzó como una expresión sincera acaba transformándose en una tradición vacía que ocupa el lugar de lo genuino. El sistema religioso que promueve estas conmemoraciones está profundamente comprometido en conservar formas. No permite preguntas, no admite reformas. Se opone a cualquier intento de volver a la Escritura como única autoridad. Eso porque sabe que si el pueblo regresa a las Escrituras, el velo se rasgará. Sabe que la verdad desenmascara lo falso. Por ende, una de las estrategias más eficaces del enemigo ha sido usar la autoridad de lo establecido para proteger el error, logrando que las multitudes piensen: siempre se ha hecho así, por lo tanto, debe ser correcto. Sin embargo, Jesús confrontó esa manera de pensar. En Marcos 7, verso 13, afirmó: invalidan la palabra de Dios mediante su tradición que han transmitido. No se trata de la duración de la práctica, sino de si Dios lo mandó. Se trata de si está alineado con el Evangelio. Se trata de si glorifica a Cristo o si honra una representación de Él creada por los humanos. Una de las características del enemigo es su capacidad para ocultarse detrás de lo sagrado. Cuando tentó a Jesús en el desierto, utilizó versículos sagrados para justificar su propuesta. Le dijo: escrito está, Mateo capítulo 4, verso 6, manipulando el mensaje para que sonara auténtico. Así también opera en las tradiciones religiosas, toma fragmentos de verdad, los mezcla con símbolos culturales, los adorna con solemnidad y los presenta como devoción, pero en su esencia no hay obediencia, no hay verdad, no hay fruto, y el Espíritu Santo no respalda lo que no es inspirado por Él. En Juan capítulo 16, verso 13, Jesús prometió que el Espíritu guiaría a su pueblo hacia toda verdad, no hacia toda tradición, no hacia toda costumbre, sino a la verdad. Y esa verdad siempre nos llevará de regreso a la obediencia, a la santidad, a la simplicidad del Evangelio. El enemigo no necesita destruir la fe para debilitarla. Le basta con desviarla, con reemplazar la vida del Espíritu por la repetición del rito, con sustituir la obediencia diaria por la emoción de un momento. De este modo consigue que las personas crean que están cercanas a Dios cuando en realidad andan por senderos que Él no estableció.
Y esta es una de sus operaciones más sutiles y peligrosas, ya que no se enfrenta abiertamente a Cristo. Solo se disfraza de luz para desviar la atención del pueblo. Apenas introduce prácticas que, aunque parezcan santas, no lo son. Modifica la dirección de la adoración sin alterar su forma. Lo más grave es que muchos, al hallarse espiritualmente dormidos, no logran detectar la diferencia. En Oseas capítulo 4, verso 6, el Señor manifiesta: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no por escasez de devoción, no por falta de entusiasmo, sino por la carencia de discernimiento. Porque cuando la ignorancia se une a la tradición, el resultado es un sistema religioso que opera sin la verdadera presencia de Dios. Un sistema que canta, celebra y se conmueve, pero nunca cambia. El enemigo se regocija en ello, porque mientras la gente esté ocupada con la forma, no buscarán la verdad. Mientras se sientan conformes con lo visible, no anhelarán lo eterno. Y mientras estén atrapadas en un calendario de celebraciones, no vivirán la realidad del reino. El objetivo de estas revelaciones no es generar rechazo frente a quienes participan, sino despertar al pueblo que ama a Dios, porque el enemigo no tiene poder donde hay luz, no puede operar donde hay verdad, confundir a quienes conocen la voz del buen pastor. Jesús expresaba en Juan 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Cuando una persona llena su mente con la palabra y su corazón con el Espíritu, puede discernir la diferencia entre lo genuino y lo fabricado. Y cuando logra hacerlo, ya no es capaz de seguir participando de aquello que no glorifica a su Señor. El reino de Dios no se manifiesta a través de eventos masivos llenos de símbolos antiguos. Se manifiesta en un corazón obediente, en una conexión íntima, en una vida que ha sido entregada a Cristo, no en procesiones de imágenes, sino en una vida crucificada con Él, no en lamentos colectivos, sino en transformaciones personales, no en celebraciones anuales, sino en obediencia constante. Todo aquello que se desvíe de este enfoque, por más antiguo o solemne que sea, merece ser revisado a la luz de la Escritura, porque en este tiempo la advertencia de Jesús sigue vigente. Miren que nadie los engañe. Mateo capítulo 24, verso 4. Este es el momento de abrir los ojos, de reconocer que el enemigo ha sembrado cizaña entre el trigo, de aceptar que algunas de las prácticas más populares pueden estar al servicio de su propósito y no del de Dios. No porque quien participe funcione con mala intención. Todo se reduce a que ha sido guiado sin discernimiento. Mas la verdad es lo que libera, la verdad es lo que restaura, la verdad es lo que nos reconduce al corazón del Padre. Y si estás dispuesto a renunciar a las apariencias por abrazar la esencia, entonces comenzarás a caminar no en la religión de los hombres, sino en la vida que el Hijo de Dios vino a otorgar. Existen verdades que han permanecido ocultas ante los ojos de muchos creyentes. Las fechas más representativas del calendario religioso tradicional no coinciden con aquellas que Dios estableció en su palabra. El enemigo ha logrado sembrar confusión por siglos, incluso en los tiempos, y lo hace con gran precisión, porque sabe que al alterar el tiempo señalado por Dios, también se distorsiona el entendimiento espiritual. Esto no es meramente un problema de días o meses. Se trata de una distorsión que desvía la atención de las personas hacia lo que parece correcto, mientras las desconecta de lo que el cielo ha designado desde la eternidad. Cambiar el calendario no fue un error administrativo, fue una maniobra espiritual destinada a borrar las huellas de los tiempos de Dios y sustituirlas por un sistema controlado por la humanidad. Un calendario diseñado no para obedecer la voluntad divina, sino para alinearse con una agenda religiosa y política que ignoró deliberadamente las instrucciones del Creador. Desde un principio, Dios fue preciso al definir los tiempos. No dejó las fechas a merced de tradiciones humanas ni a caprichos. En Levítico capítulo 23, el Señor establece de manera clara sus tiempos señalados, llamados Moadim en hebreo,
que literalmente significan citas sagradas. Estas fechas no eran meras celebraciones simbólicas, eran instantes proféticos en los que Dios revelaría su plan de redención. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés y demás festividades no eran rituales vacíos, sino sombras proféticas que apuntaban a realidades futuras, todas cumplidas o en proceso de cumplimiento en Cristo. La muerte del Mesías se dio exactamente en la Pascua. Su sepultura coincidió con el inicio de los panes sin levadura. Su resurrección sucedió en las primicias. El derramamiento del Espíritu tuvo lugar en Pentecostés. Nada fue al azar. Cada fecha tenía un propósito, cada tiempo fue consignado desde antes de la creación del mundo. Alteraciones a esto no son inofensivas. Representan borrar los códigos del cielo y registrar una versión artificial de la historia divina. La Semana Santa, tal como la mayoría de los creyentes la reconoce hoy, no sigue el calendario bíblico. Se organizó a partir de decisiones tomadas por concilios de la Iglesia varios siglos después de la resurrección del Señor. Uno de los eventos más determinantes fue el Concilio de Nicea en el año 325, cuando se decidió que la celebración de la Pascua de Resurrección se realizaría el primer domingo tras la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte. Este cálculo carece de respaldo en la Torá o en las enseñanzas de Jesús. Se desvinculó por completo del calendario hebreo, que era el marco temporal establecido por Dios a través de Moisés. Esta separación no fue un descuido, sino parte de una campaña intencionada para alejar la fe cristiana de sus raíces hebreas y reemplazarlas con una estructura religiosa construida sobre criterios humanos. Se impuso una fecha, se reorganizó el calendario, se reemplazaron las festividades bíblicas y así se dio inicio a una nueva tradición que ya no correspondía al modelo celestial, sino al diseño de una religión institucionalizada. Al estudiar la celebración cristiana moderna de la Pascua en la Semana Santa, se aprecia una desconexión profunda entre el evento real del sacrificio de Jesús y las fechas en las que se celebra. Cristo murió el mismo día en que los judíos sacrificaban el Cordero Pascual, según Éxodo capítulo 12. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su muerte fue la culminación literal de lo que se había representado desde Egipto. Sin embargo, al cambiar esta conmemoración, se rompe el vínculo con el calendario divino. Ya no se celebra en la fecha bíblica que fue establecida, sino en una que obedece a cálculos astronómicos y decisiones políticas tomados muchos siglos después. Al hacer esto, no solo se modificó una fecha, se desvió a las personas de la comprensión profética acerca del tiempo de Dios. Y donde no hay comprensión del tiempo, no hay alineación con el propósito. En Eclesiastés capítulo 3, verso 1 se dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta afirmación es más que poética. Es revelación espiritual, pues Dios actúa en tiempos significativos, no de acuerdo al calendario humano, sino conforme a su cronología eterna. Cuando se alteran los tiempos, la confusión se instala. Cuando se distorsionan las señales proféticas, se pierde la dirección. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con la celebración de la Semana Santa. Se ha convertido en una fecha conmemorativa sin conexión con el tiempo original en que Dios actuó. Esta desconexión tiene consecuencias, ya que el poder de una cita divina no radica únicamente en su contenido, sino también en su momento. No es lo mismo rememorar un evento que entrar en el tiempo señalado por Dios para experimentar la revelación que dicho evento conlleva. Las festividades bíblicas no eran meros recuerdos, eran portales de revelación, momentos de encuentro, estaciones de alineación
Al sustituirlas se perdió mucho más que una fecha, se perdió una clave espiritual. El enemigo entendió desde el comienzo la relevancia del tiempo. Por esto, una de las tácticas de la religión falsa ha sido manipular el calendario. En Daniel capítulo 7, verso 25, se profetiza que el sistema anticristo propondrá cambiar los tiempos y la ley. No es una frase trivial. Cambiar el tiempo implica modificar las señales del cielo, implica borrar el modelo profético que Dios estableció y sustituirlo por uno que acomode la adoración a los parámetros humanos. Esto es lo que pasó con la institucionalización de la Semana Santa. Se cambiaron las fechas de la Pascua, se abandonó el conteo bíblico de días, se introdujeron nuevos nombres para días que no existen en las Escrituras y se elaboró una narrativa paralela, una historia revestida de solemnidad, pero que se separó del diseño original. Y cuando el diseño de Dios es reemplazado por el diseño humano, el resultado es una estructura religiosa que contiene apariencia de verdad, pero que no posee la vida del Espíritu. Jesús no celebró la Semana Santa, celebró la Pascua bíblica. No fue crucificado un Viernes Santo, fue entregado en el día de preparación, según el calendario de la Pascua judía. No resucitó en un domingo calculado por el Concilio de Nicea. Resucitó según el conteo de las primicias el primer día después del Shabbat durante la semana de los panes sin levadura. Cada detalle tiene una exactitud profética que solo puede comprendérsele al regresarse al calendario que estableció Dios mismo. Las fechas humanas no pueden sustituir los tiempos sagrados. Las estructuras religiosas no pueden reemplazar las citas divinas. Donde falta el diseño divino, el pueblo pierde su acceso a los propósitos. Cuando Israel salió de Egipto, Dios no solo los liberó, les otorgó un nuevo calendario. En Éxodo capítulo 12, verso 12 dice: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Esta declaración revela que la redención va acompañada de una nueva manera de contar el tiempo. Ya no se rigen por el sistema egipcio, ahora entran en el calendario celestial. Y lo primero que Dios establece en ese nuevo tiempo es la celebración de la Pascua. Esa fiesta no era un simple ritual simbólico, era el inicio de una nueva forma de medir el tiempo. Era el reloj profético del pueblo redimido. Cambiar esa fecha implica cambiar el punto de partida. Y si el punto de partida es incorrecto, todo el camino será erróneo. Por esto la restauración no puede ser integral si no se recupera también el tiempo. No se trata de judaísmo ni de imitar prácticas antiguas. Se trata de regresar al orden divino. Se trata de aceptar que Dios fijó tiempos sagrados y que al caminar en esos tiempos el pueblo camina bajo bendición. En Isaías capítulo 58, cuando el Señor menciona el ayuno que Él considera adecuado, también promete la restauración de tus ruinas antiguas. Levantarás los cimientos de generación en generación. Para que las ruinas sean levantadas es necesario regresar a los cimientos. Uno de esos fundamentos es el calendario de Dios. Sin él no hay verdadera restauración, solo una reforma superficial que conserva la estructura alterada. El apóstol Pablo, quien vivió bajo la gracia y comprendió la profundidad de la obra de Cristo, nunca se apartó del calendario del Señor. En Hechos capítulo 20, verso 6, se indica que aguardó para zarpar después de los días de los panes sin levadura. En 1 Corintios capítulo 5, versos 7 y 8, exhorta a celebrar la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Estas declaraciones indican que la comprensión del tiempo sigue siendo importante incluso bajo el nuevo pacto, no para esclavitud sino para revelación, no como obligación sino como alineación. Cuando se celebran los tiempos de Dios con un corazón renovado, el resultado no es legalismo sino profundidad espiritual. La Semana Santa, tal como se ha estructurado, es una celebración desconectada del tiempo profético.
No se alinea con las señales del cielo, no corresponde al patrón revelado, no sigue el modelo de Cristo ni de los apóstoles. Es una conmemoración organizada sobre un calendario que no fue inspirado por Dios. Y aunque muchas personas participan de forma sincera, el hecho de que algo sea común no implica que sea correcto. Jesús no nos invitó a seguir la multitud, sino a seguir la verdad. Y esa verdad nos llama a volver al calendario señalado por el cielo, a transitar en los tiempos que Dios ha santificado, a despejar las estructuras impuestas por el hombre para adentrarnos en la dimensión profética que el Padre ha establecido desde antes de los tiempos. El tiempo no es un simple marcador de días, es un lenguaje del cielo. Es el contexto donde Dios revela su plan. Por eso el enemigo lo ataca con persistencia, porque sabe que alterar los tiempos equivale a alterar la señal. Y si el pueblo pierde la señal, pierde el rumbo. No obstante, el Espíritu Santo está restaurando la comprensión del tiempo profético. Está despertando corazones que desean no solo conocer la verdad, sino caminar en ella. Y ese despertar comienza cuando se reconoce que el calendario del mundo religioso no coincide con el calendario del cielo, que la Semana Santa no es la Pascua bíblica, que el Viernes Santo no es el día en que Jesús murió, que el Domingo de Resurrección no es el día en que salió del sepulcro, que todo el sistema de fechas ha sido manipulada y que solo al regresar al diseño original podremos acceder a la plenitud del propósito. Lo que se está planteando no es una corrección doctrinal menor, es la restauración de un principio divino, es el llamado a discernir los tiempos, es la invitación a caminar en el ritmo del cielo. Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo porque eran capaces de interpretar las señales del clima, pero no discernir el tiempo de su visitación. Hoy se repite el mismo error. Hay celebraciones, hay rituales, hay emoción colectiva, pero no hay alineación con el tiempo de Dios. Sin esa alineación, el mover del Espíritu se pierde. La forma permanece, pero la gloria se desvanece. Este es el momento de retornar al principio, de despojarnos de las estructuras que no fueron establecidas por Dios, de examinar cada fecha, cada práctica, cada celebración, no a través del prisma de la tradición, sino con la luz de la palabra. Porque solo la Escritura puede restablecer el ritmo perdido. Solo el Espíritu puede guiarnos de nuevo hacia el calendario divino. Solo la verdad puede romper el ciclo de error perpetuado a lo largo de los siglos. Y cuando eso sucede, el pueblo entra en una nueva dimensión de revelación. El sendero de retorno ha iniciado y lo que se avecina será aún más decisivo, porque no solo se trata de cuándo celebramos, sino de cómo adoramos. Y si la forma de nuestra adoración ha sido moldeada por el mundo y no por el Espíritu, también necesita ser restaurada. En la próxima entrega entenderemos por qué Dios no acepta toda adoración y cómo podemos regresar a adorarlo de la manera que Él realmente desea. El Señor nunca ha buscado una adoración basada en costumbres humanas ni en fórmulas religiosas. Él no se satisface con lo que parece ser sagrado si está desconectado de su voluntad. Desde su inicio, Dios ha dejado claro cómo desea ser adorado y ha repudiado cualquier acto que, aún con fervor, se aparte de su verdad. En Juan, capítulo 4, verso 23, Jesús pronunció que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esta afirmación no deja espacio para formas externas sin dirección espiritual. Adorar en espíritu significa tener una comunión viva y profunda con Dios. Adorar en verdad exige conformidad a su palabra. Por ello, cualquier práctica que provenga de tradiciones del mundo o de invenciones humanas carece de valor ante Él, sin importar cuán emotiva o masiva sea. Cuando se construye una adoración centrada en lo que le agrada a la vista humana, se pierde el enfoque esencial del reino. La adoración no fue creada para un espectáculo, ni para una satisfacción emocional. Fue diseñada para exaltar a Dios de la manera que Él estableció.
Lo que muchos llaman fe hoy es simplemente la repetición de actos que carecen de obediencia. La obediencia siempre ha tenido mayor relevancia para Dios que el sacrificio. Así lo afirmó en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esta es una verdad perpetua. Cualquier acto de adoración que no esté respaldado por una sincera obediencia pierde su esencia espiritual, por mucho que luzca solemne. La Semana Santa, según ha sido organizada por siglos, refleja una forma de adoración que no fue inspirada por el Espíritu. Presenta la apariencia de lo sagrado, pero ha ignorado el patrón divino. Al introducir imágenes, fechas elegidas arbitrariamente y rituales ausentes en las Escrituras, ha generado una celebración en la cual Dios no es exaltado según su verdad, sino conforme a los estándares de una religión que prioriza la tradición sobre la revelación. El pueblo ha sido educado en la repetición, no en el discernimiento. Y sin ese discernimiento, la adoración se convierte en una rutina, una ofrenda que no se solicitó, como el fuego extraño de Nadab y Abiú, que encendieron incienso en el altar sin autorización del Señor y fueron consumidos por su fuego como castigo. Levítico, capítulo 10, verso 2, ilustra cómo Dios respondió a una adoración que se encontraba fuera de su diseño. No aceptó la buena intención, porque lo que Él anhela no es intención, sino obediencia. El momento presente demanda un regreso a la verdadera adoración, una que no dependa de calendarios alterados ni de expresiones impuestas por estructuras humanas. Dios llama a su pueblo a derribar altares construidos sobre tradiciones y a establecer un altar de obediencia. Solo ahí se manifestará su gloria, solo ahí descenderá su fuego. Porque el Padre no busca multitudes emocionadas, sino corazones entregados. Y ese llamado está más vivo que nunca. La cruz de Cristo no fue un símbolo para ser reverenciado en procesiones, ni su resurrección un suceso para ser dramatizado anualmente. Fue la realización perfecta del plan eterno de redención. Allí se consumó el mayor acto de amor y justicia que el mundo haya visto. Jesús no fue víctima de un sistema. Fue el Cordero escogido desde antes de la fundación del mundo, entregado por propia voluntad para reconciliar a la humanidad con Dios. En Juan capítulo 10, verso 18, el mismo Cristo dijo: nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Esta entrega voluntaria es el corazón del Evangelio. Y cualquier intento por reducirlo a una tradición religiosa ensombrece su poder transformador. La resurrección no fue una conclusión simbólica, fue una victoria real sobre la muerte. No fue una idea abstracta, fue una manifestación tangible del poder de Dios. El sepulcro quedó vacío, no para alimentar un relato, sino para establecer una nueva creación. En Romanos capítulo 6, verso 4, Pablo escribe: fuimos sepultados juntamente con Él por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el propósito de la cruz y de la tumba vacía: abrir la puerta hacia una vida nueva, no simplemente conmemorar una fecha, sino experimentar una transformación constante. Cristo no nos llamó a recordar su muerte como un evento anual, sino a vivirla todos los días, crucificándonos al pecado y resucitando en obediencia. Al limitar el mensaje de la cruz a una semana específica y adornarlo con rituales humanos, se minimiza su impacto. La Semana Santa, tal como fue organizada, impone restricciones donde Dios no las ha colocado. Su sacrificio no se limita a un calendario. Su poder no depende de una temporada. El Evangelio es eterno y sus efectos trascienden cualquier estructura religiosa. En Hebreos
capítulo 10, verso 12 se dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay repetición, no hay representación, solo una obra completa, suficiente, perfecta. Regresar al significado verdadero de la cruz y de la resurrección significa abandonar toda forma que trate de limitar lo eterno dentro de una práctica temporal. Implica dejar a un lado las imágenes, los actos externos y las representaciones religiosas para fijar la mirada en el Cristo resucitado que vive y reina. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18, Él dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Su victoria no es parte de una liturgia, es una realidad viviente que demanda una respuesta activa. Y esa respuesta no puede esperar un día en el calendario. Debe manifestarse hoy con una fe activa, con una entrega total, con una vida que atestigua cada día que Cristo vive. La mayor victoria del enemigo no ha sido destruir la verdad, sino cubrirla con formas que la imiten. No ha tenido que erradicar la cruz, le ha bastado con reemplazar su poder por rituales sin vida. Pero Dios no está llamando a su pueblo a conmemorar, sino a despertar. Esta generación no necesita más tradiciones, necesita revelación. La pregunta no es ¿qué día recordamos la cruz?, sino si vivimos crucificados junto a Cristo. La urgencia no radica en repetir fechas, sino en discernir si estamos alineados con la verdad transformadora. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, se nos exhorta a atender a la palabra profética como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ese lucero no se manifiesta a través de actos públicos, sino de corazones dispuestos. La luz no requiere rituales, solo obediencia. Hoy no es un llamado a reformar una celebración, sino a reemplazarla con una vida encendida en verdad. No es momento de acomodarse, es tiempo de alinearse, porque lo que Dios está orquestando en este tiempo no cabe en estructuras antiguas. Está formando un pueblo que camina en la luz, no por tradición, sino por convicción.